Antes, Día del Locutor. Sí, señor. Locutora, entiendo que estamos hablando de la profesión. Y estábamos tratando de elegir alguna persona que sea bien representativa de la... representativa de la idea de lo que es ser... ejercer la locución, ¿no? Y era algo que decidimos entre todos convocarlo a él y que nos cuente también él cómo era el momento de decidir ser locutor. Era locutor, porque es varón, ¿no? Pero el momento de abrazar la vocación, abrazar la profesión, sabiendo que eso te iba a poner en los medios. ¿Sí? Después hemos visto que no. Pero bueno, ser locutor era una chapa, y lo es, por supuesto. Fue voz del estadio, fue, bueno, voz de una de las señales de noticias más importantes de la República Argentina, una figura súper querible, súper reconocible, y con muchísimo humor. Un gran tipo. Claudio Orellano lo tenemos comunicado a Claudio. Claudio, querido, ¿cómo te va? Buen día, gracias por este ratito de tiempo que nos estás dando. ¿Qué haces, Nacho? Tanto tiempo, ¿cómo andás? Recuerdo aquellas épocas aquellas épocas de asistente de producción o producción en la Rock and Pop. Claro. Estaba en Radio Buenos Aires en esa época, en Belgrano 270. Estoy hablando de 85, 86. Sí, 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 claro, Claudio, ¿no? claro. Pero somos chicos igual. Seguimos manteniendo esa frescura de la juventud. Bueno, vos más que yo, Claudio, justamente lo que estábamos diciendo era cuando... debemos tener un par de años de diferencia, pero cuando arrancamos y en el medio, o sea, la locución... Era, o sea, Larrea era locutor, Carrizo era locutor, Badía era locutor, Fernando Bravo era locutor. O sea, todos los anchos de... Bernasi también, pero quiero decir antes, ¿cómo? Ay, se Antonio Carrizo. Antonio Carrizo, pero ¿cómo se llama esta mujer? Esta mujer tan... Rina Morán. Betty Elizalde. Betty Elizalde. O sea, todos los números uno de los medios... Nora Perlé. Eran locutores o locutoras. Todavía sigue vivita y coleando. Claro, ¿me entendés? O sea, los que prendíamos la radio, lo que nos tocaba a nosotros generacionalmente, y todos los que nos devolvían, los que nos hablaban, eran locutores. Exacto. De verdad. Exacto. Bueno, era una época, yo digo, fue una de las épocas de oro de la radio, por eso uno se enamoró tanto de este medio, abrazó tanto, con tanta pasión, con tanta fruición este medio. Fíjate que cuando era pibe, yo me crié con mis abuelos y que mi vieja laburaba, estudiaba en la universidad. Entonces yo escuchaba con mi abuelo el Fontana Show, loco. Claro. El Fontana Show fue el que introdujo en la radio. Primero abrió lo que hoy se conoce como la segunda mañana. En aquella época era la mañana principal de la radio. No existía la mañana en la radio. Cacho Fontana la instituyó. Entonces Cacho puso de locutoras a Rina y a Beba. Tenía de mobileros al Gordo Uberman, a Enrique Llamas de Madariaga y Magdalena Ruiz Guiñazú. Contame esa mañana. Olvídate. ¿Cómo iba a tener tanto éxito el Fontana Show? Bueno, yo escuchaba eso cuando tenía 8 años, 9 años. Y después irrumpió Larrea, que Larrea venía de un programa de media hora en Radio El Mundo, después pasó a Continental a la mañana de 9 a 13, y fue tal el éxito de Larrea que cuando se fue Fontana lo llamaron a Larrea para la tarde, porque probaron con Leopoldo Costa, Rivadavia para Todos. No le fue bien a Leopoldo, que era una voz fabulosa, impactante, y lo llaman a Larrea ya para ocupar la mañana de Rivadavia allá por el año 74, y estuvo más de 20 años Larrea ahí, 25. Después pasó por El Mundo, después volvió por Rivadavia, hasta que terminó estos últimos años en Radio Nacional. Pero bueno, tuve la fortuna de laburar con Larrea y tuve la fortuna de hacer mi primera suplencia con Antonio Carrizo. Claudio. Era demasiado, te digo. Yo el día, te digo la verdad, cuando... me acuerdo cuando fui previo a eso, me eligió Cacho Fontana para hacer un programa en Radio Argentina que se llamaba... Uno era Radio País y el otro era... Radio País, Radio Reloj, y el otro de Cacho era, ahora me lo olvidé, pero año 83 en Radio Argentina, con un equipo de profesionales enormes como
como Liliana López Foresi en ese momento, Macaya Márquez, Nelly Casas, Roberto Napo. Estoy hablando de gente muy, muy reconocida en el medio en aquella época. Carlos Molard, que creo que ahora vive en el interior de la provincia de Buenos Aires. Claudio. Éramos Alicia Cuniverti, Vicky Miller, que después fue locutora de Fontana en la tarde de Rivadavia. Bueno, primero había laburado con Cacho, después me fui a trabajar a Radio Mar del Plata, donde estaba ahí Julio Lagos, estaba también Juan Carlos Vilches, que fue una de las voces más importantes de Mar del Plata, y lo recordarán en aquel programa que hacía de espectáculos en Canal 7 con el Negro Blanc. Bueno, y así todo. Y cuando fui con Carrizo, recuerdo que Carrizo me conocía, pues yo era muy hincha pelota de ir a las radios los días que no laburaba en el banco, y Carrizo ya me conocía. Entonces cuando me recibí, reemplazando a Eduardo Marino, que había sido mi profesor, me dice: y gordito, ¿cómo andamos? Y le digo: bien, maestro, acá, para venir a suplir a Marino. Le digo: la verdad que estoy un poco nervioso. Y Carrizo me dice: hacé la locución como se te cante el traste. Así nomás me dijo. Hacé la locución como se te cante el traste. Claudio, un fenómeno, Antonio. Contame, un fenómeno, no porque sé me si dio una dosis de confianza enorme y me agrandé, te imaginás, ¿no? Claudio, no sé si no sé si quiero que me recuerdes la primera vez, pero alguna que recuerdes en donde, comprando papas, comprando una pizza, te miraron y dijeron: esa voz la conozco, vos sos tal. Pasa. Claro, claro. Y digo, en época de radio, después sí, cuando fuiste la cara de Crónica, bueno, o ya en algunos otros programas, ya se te conocía, pero hubo un momento en donde eras una voz de la radio y tal vez podías caminar por la calle hasta que llegabas y decías: hola, ¿qué tal? ¿Me das un kilo de papas? ¡Orellano! Claro. Bueno, sí, ocurrían esas cosas, sí. Claro. De ir a determinados lugares ocurría. Cuando trabajaba mucho en Mitre, sobre todo en el Mitre Informa Primero, que compartía la tarde con Liliana López Foresi y la gente de Sport 80. Estoy hablando ya del 84 al 88, más cercano al 87-88. Yo ya tenía, digamos, mi voz ya era más conocida. Recordá también que en aquellas épocas que vos estabas en la Rock and Pop, hacía con César Gómez Copadísimo, un programa para cuarteteros, ¿te acordás? Exactamente, claro. Claro. Hicimos Copadísimo con César Gómez de 10 a 13 en Radio Buenos Aires, y era tremendo la gente cómo escuchaba ese tipo de programas. Totalmente, claro. Aparte era una máquina, bueno, era un programa que era una máquina, eran 3 horas que era una máquina. Popularizó bastante. Pero, y César, que tenía una voz también espectacular, ¿no? Un enorme locutor. Así que bueno, esa fue una época muy linda de Radio Buenos Aires que yo la abrazo con mucho cariño. Pero bueno, por supuesto que Crónica TV fue, digamos, el sumum, porque no solamente era la voz, sino también la imagen. Y ahí sí me pasaban cosas muy extrañas, porque vos te subías a cualquier taxi o a cualquier remis y el tipo no te miraba y te reconocía por la voz. Claro. Eso era para mí era muy importante, más que me miren por televisión. Sin duda, claro. Y los nacidos en radio, los NIC en radio, los nacidos y criados, y claro, tenemos ese ego de que nos reconozcan la voz más que la imagen. Claro, sin duda. Escuchame, Claudio, después también esta cuestión que te dio la vida, la posibilidad de juntar tu profesión y toda tu sapiencia con los colores de tu equipo y ser la voz del estadio en la Bombonera. Por favor, Claudio. Sumum, te digo. Eso fue el sumum, porque me llamó Pedro Pompilio, recuerdo, me convocó él, y me tocó una época de oro, porque Boca se ganó todo, ganó la Intercontinental, la de América, los torneos locales, en el 2004 la Sudamericana, en el 2005 volvimos a ganar la local, y vos sabés que después volví en el 20, esa imagen que vos ves al lado mío, con la locutora, es en la Bombonera. Cuando volví a la Bombonera, en enero del 20, después me cortó la pandemia y me tuve que volver a Córdoba. Pero ese partido fue inaugural de Boca Independiente 0-0. Y trabajé, a ver, Nacho, en esa etapa trabajé creo que un mes y medio porque vino la pandemia. Pero en ese lapso, en esos 7 partidos que jugó Boca en la Bombonera y que yo volvimos a salir campeones. Mirá. Un punto sobre River, además, ¿viste? Entonces, bueno, te imaginarás, cuando volví, muchos me decían: volviste y salimos campeones. ¿Viste? Entonces, era como que también era una especie de queco, ¿viste? El muñequito de la buena suerte. Claudio, un poco también por tu impronta, por cómo resolviste, un poco apoyado por Bendita.
y demás, la expresión, claro, rememorar, digo, lo habrás hecho 1.000.000 de veces, pero si podés repasar la caricatura de lo que recuerdes, del momento de la tentada, podés decir, bueno, dale, me río y listo, ya está, es imposible caretearla, dentro, bueno, dale, respiro, bueno, trabo la mandíbula, pienso en otra cosa, y en la impronta decir, bueno, dale, me río. Digo, para quien Era no muy sepa difícil. de lo que estamos hablando, la imagen es esta, Claudio, vamos a compartirla. Dale, 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 dale. El baile del duende, el baile del duende, el baile del duende, todos quieren bailar, pero el baile del duende no lo baila la policía ni tampoco los remiseros. ¡Qué pitufo este! Claudio, ahí contémosle a la gente. Seguramente la joda, mientras estaba dando el video al aire, Claro. era brutal. O sea, era imposible de seguir. Alguien hizo algún chiste, alguien dijo algo, que se murieron todos. No, pero aparte además que veníamos siguiendo la historia del duende del Pitufo Enrique, que en realidad era el duende de Catamarca, Claro. porque nos llamaba la atención que había parecido un duende. Viste que en las provincias del norte está esa fantasía, claro. o esas leyendas de la presencia de los duendes en tus jardines, en tus campos. Bueno, y esta atemorizaba policías y remiseros, una joda, déjate joder. Atemorizaba policías y remiseros de Catamarca. Entonces un buen día, el director de noticias, que era el Negro Molina, empezó a debatir ahí una charla, viste esas charlas que te vivís riéndote, desternillás de la risa, había que ponerle un nombre al duende. Y todos tirábamos nombres, boludeces, te darás cuenta. Cada uno tiraba un nombre. Hasta que el mismo Molina dice, vamos a poner el Pitufo Enrique. ¿Pero por qué? Porque él tenía una hazaña con el gerente general de Crónica TV, que era Enrique Blanco Castel, un hombre muy bajo. Era muy bajo de estatura. Entonces yo cuando me dice eso, le digo, no podés ponerle el Pitufo Enrique. La cuestión que se nacionalizó el Pitufo Enrique, y después me escuchaba los panoramas de las radios, y Biasati, por ejemplo, en Rivadavia, en Contacto Directo, título número 15, el Pitufo Enrique sigue atemorizando a policías y remiseros en Catamarca. Era una cosa loco. Crónica TV era como una especie de agencia de noticias, y todos levantaban, ¿me entendés? Claro. Era tremendo eso. Y un día apareció este grupo de bailanta que hizo esta letra, que no cuajaba una con otra, no hilaba una con otra, y empezaron a reírse estos desgraciados del control, que estaba contiguo al estudio central de Crónica TV, empezaron a reírse todos, pero brutalmente. Claro, yo escuchaba esas risotadas y me empecé a tentar para adentro, porque yo soy muy guaso para reírme, me río acaloradamente también, ¿no? Sí. Hasta soy imperativo para reírme. Entonces empecé a reírme para adentro, y cuando prende el tally de la cámara, lo único que atiné a decir, ¿qué pitufo este? Me tomé el respiro para presentar el partido de fútbol y no pude pues seguir cagándome de risa. Claro. Tan brutal fue que el Negro Molina lloraba, el director de noticias lloraba, y decía, corten que el gordo se nos muere. Se cortaron y mandaron el partido de San Lorenzo Gimnasia. Había jugado San Lorenzo y Gimnasia en la noche del viernes, con un triunfo de San Lorenzo por 3-0. Y fue así la historia. 2 horas después, porque nunca me olvido de esa fecha, 29 de julio del 2000, se mata Favaloro. Mirá. Hagate de risa. Hagate de risa o llorá. No, sí, claro. Se mata Favaloro. Es lo que toca. Y ahí, bueno, ya de esas risotadas de 2 horas antes se acabaron. Se siguió vendiendo que este personajito de Catamarca tenía canción, pero ya era un locutor y un presentador normal, un comunicador normal. Claro. Después de la tragedia de Favaloro, chao, se acabó todo, ¿no? Se acabó Claudio, todo. te agradecemos enormemente este contacto, abrazo enorme, mil gracias. Dale. Bueno, felicidades y felicitaciones y que sigan los éxitos hasta el final. Dale, Nacho, te agradezco mucho y recuerdo esas bellas épocas de los 80. Creo que la radio fue muy buena en los 80. Vos lo sabés muy bien. Sin duda, olvídate. Y la rock and pop fue fue algo muy disruptivo también. Sin duda, aquella fue rock and Crónica pop, TV en la televisión. La verdad que sí, fue así. Y veíamos la cantidad de gente que iba a la rock and pop en ese momento, más por que en la favor. M de Radio Buenos Aires. Así que bueno, Nacho, un gran abrazo. Abrazo enorme, Claudio. Dale, mil gracias. Claudio Lellano, fenómeno, barrilete cósmico.